Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Como siempre para nosotros, de parte de toda la congregación acá en la ciudad de Londres, es siempre un placer nuevamente estar cada semana con ustedes compartiendo la verdad, la palabra de Dios a todas las naciones, hermano. Y para mí, como siempre les digo, es un privilegio, es una gran responsabilidad predicar la verdad, predicar la palabra de Dios. Y pues como ustedes saben, hermanos, hemos estado en estas semanas que han pasado, hemos estado hablando justamente de una serie muy bonita. Yo creo que nos ha servido mucho para edificarnos como creyentes, como nuevos creyentes, para edificar la congregación también. Hemos estado en esta serie llamada, o que la hemos titulado, Los Tesoros de Jesucristo, y justamente hemos visto lo que es la gracia, la paz, la fe, y hemos visto la esperanza en estas semanas. Y pidiéndole a Dios dirección por sobre todas las cosas para poder ver, hermanos, acerca de estos tesoros tan hermosos de Jesucristo. He estado meditando y justamente quisiera hoy, en este día, hablar o seguir hablando un poquito acerca de la esperanza. Sí, de una u otra manera, este mensaje va a ser una aplicación práctica para el creyente. Esta aplicación práctica, a su vez, va a determinar una autoevaluación en cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y de esta manera, pues, ver dónde está nuestra esperanza, ¿no? Cuando yo pienso y cuando yo medito en esta aplicación práctica, y de hecho, siempre toda aplicación práctica trae una autoevaluación para nosotros, que es bueno. Entonces, cuando yo medito en estas cosas, hermano, yo me pongo a pensar en los discípulos de nuestro amado Jesucristo, en los discípulos, hermano, que estuvieron con Él durante 3 años, que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo los escogió de antemano ya. Y yo veo en la vida de los discípulos del Señor Jesucristo realmente momentos realmente impactantes en sus vidas. Ellos fueron testigos, amados, de momentos que realmente marcaron toda su vida. Fueron testigos y estuvieron en muchos de los casos, fueron partícipes de momentos, de circunstancias, de episodios en sus vidas que realmente no solamente marcaron su vida, sino que lo hicieron para siempre en su ministerio, en su vida como personas, en su vida como adoradores de Cristo, como mensajeros de la palabra de Dios, como heraldos del Evangelio. Marcaron su vida de una manera impresionante, hermano. Y esos momentos que ellos vivieron, que marcaron sus vidas tan especiales, hermano, hay uno de ellos que a mí me impacta. Cuando nosotros leemos los evangelios, hay un momento, hay una circunstancia, un episodio que ellos viven que fue realmente decepcionante, que fue realmente frustrante para ellos, que toda la cosmovisión que ellos tenían de su Salvador, de su Redentor, de su Salvador, de su amado Jesucristo, todas las esperanzas que ellos tenían en Jesucristo se vinieron a los suelos, se acabaron, se terminaron. Es tremendo, hermanos, porque cuando ellos esperaban un Redentor, ellos esperaban un Mesías, un hombre, un Salvador que pudiera levantarse y pudiera destruir toda la tiranía del Imperio Romano, no sucedió. Ellos esperaban su Mesías, y ese Mesías que ellos esperaban sencillamente nunca vino. Y les digo esto, hermanos, porque la esperanza que ellos pusieron en Jesucristo en un momento determinado de sus vidas se acabó. Se acabó porque ellos vieron a su Maestro, a su Salvador, a nuestro amado Señor Jesucristo, vieron que Él moría en la cruz. Todo lo que ellos pensaban de Jesucristo, todo lo que Él les había dado durante 3 años y medio, todas las esperanzas que Él les había hablado, todas las enseñanzas que ellos recibieron del Señor Jesucristo, se murieron cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz. Qué decepcionante, hermano. Qué frustrante para ellos. Y no es sino que nosotros podemos leer al final de los evangelios esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ellos, cuando el Señor Jesucristo moría en la cruz, todos ellos huyeron. Todos ellos se escondieron. De hecho, todos tuvieron miedo. Tanto miedo, hermano, que 2 de ellos le traicionaron. El uno se mató y el otro lloraba amargamente.
Entonces, cuando yo veo estos momentos del Señor Jesucristo, que obviamente pasó junto a sus discípulos, hermano, y que marcaron su vida, hermano, es terrible. Es terrible. Toda la esperanza que ellos tenían se fue al verle al Señor Jesucristo morir en la cruz. Por eso, hermanos, el mensaje que hoy vamos a ver es acerca de la esperanza, de una esperanza verdadera, de una esperanza viva. Hermano, por eso yo quisiera que por favor me acompañen a leer el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 6, al versículo 9. Hechos capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9. La palabra de Dios dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor Jesucristo les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dice el Señor Jesucristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin de toda la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que ocultó de sus ojos. Qué lindo, hermano. Si ellos tuvieron un evento frustrante y decepcionante, donde toda su esperanza se fue por los suelos, porque veían morir a su maestro en la cruz, este es un evento sumamente importante en la vida de los discípulos de Jesucristo, porque marcó para siempre la vida, el ministerio de cada uno de sus discípulos, hermano. ¿Qué quiero decirles acá, amados hermanos que están escuchando? Yo me imagino que fue así como una mañana soleada, ¿verdad? Tal vez algunas nubes por ahí en el cielo, ¿verdad? Qué difíciles que habían sido o que pudieron haber sido esas 6 últimas semanas desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo había sido terriblemente y erróneamente arrestado, acusado falsamente e injustamente crucificado. Pedro y los otros apóstoles se apartaron de él, se fueron, huyeron. Sus sueños, sus expectativas, sus anhelos que ellos tenían en su Maestro, en su Señor, en su Libertador, habían muerto cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz. Pero, la palabra de Dios dice que 3 días después de la muerte del Señor Jesucristo, dice la palabra que el Señor Jesucristo se levantó de su tumba, Él resucitó de su tumba. Y en las semanas siguientes que pasaron, más o menos 40 días o 6 semanas después, tenemos testimonios escritos de que el Señor Jesucristo pasó 40 días con Él. Ahí lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice que Él pasó 40 días con ellos. Y no solamente eso, tenemos el testimonio de los evangelios, que Él comió con ellos. Él estuvo con ellos durante 40 días enseñándoles la palabra de Dios, explicándoles por qué Él tuvo que morir, por qué Él tuvo que hacer lo que hizo, por qué era necesario de que Él tenía que morir y resucitar justamente para salvar a todo el mundo, a todos los que creen en Él, ser su Salvador. Y Él estuvo con ellos, caminó con ellos, comió con ellos. Es decir, las expectativas después de la muerte del Señor Jesucristo eran muy grandes después de su resurrección, apareciendo incluso en una sola vez a más de 500 personas, en una sola vez. La esperanza que había muerto en la cruz, hermano, nuevamente se levantó, nuevamente cobró vida. Cuando le vieron a su Maestro, a su Redentor, nuevamente vivo, comiendo con ellos, caminando con ellos, hablando con ellos, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles todo lo que había de venir. De tal manera que ya no había lugar para la duda. ¿Por qué? Porque esa esperanza en su Maestro nuevamente resucitó con Él. Viéndole al Señor Jesucristo, viéndole como Él caminaba, como Él hablaba con ellos. Y por eso es que ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice. Hasta lo último del mundo, hermano. Qué hermoso, hermano, qué bello, hermano, porque Jesús aquí lo que vemos es que Él les reúne a sus discípulos. Después de haber resucitado, Él les reúne a sus discípulos, ¿verdad? Ahí en el Monte de los Olivos. Y hace tres cosas fundamentales, hermano. Tres cosas fundamentales en este versículo. La primera es que Él les confirma que va a venir ese consolador que Él hablaba ahí antes de que fuera crucificado. Él les confirma que va a venir el Espíritu Santo. Uno. Y dos, les confirma que ese Espíritu Santo que va a venir les va a capacitar y les va a dar el poder para ir y predicar el Evangelio, no solamente en Jerusalén, sino hasta el fin, hasta los confines de toda la tierra. Y esto es hermoso, hermanos, y esto es hermoso, porque el Señor Jesucristo afirma y ratifica lo que Él va a hacer. Y entonces dice la palabra de Dios, veamos el versículo 9, 10 y 11, hermanos. Acompáñenme a leer, dice. Y habiendo dicho estas cosas, es decir, entonces que Él les confirma que el Espíritu Santo va a venir y que ellos van a ser capacitados por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo hace la tercera confirmación, que esta es de la que vamos a hablar hoy. Es espectacular, es sublime, es única, es crítica en la vida de sus discípulos. Mire lo que dice ahí, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice la palabra que el Señor Jesucristo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, dice, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, hermanos. Qué lindo, hermano. Yo no sé, hermano, qué tiempo los discípulos de Jesucristo estuvieron mirando al cielo. Pudieron haber estado mirando horas o pudieron haber estado mirando días al cielo. Ese fue un evento espectacular. Hermano, cuando yo veo este evento, veo la gloria y la gracia de Dios derramada en los discípulos del Señor Jesucristo, porque ellos le veían que el Señor Jesucristo se iba y se quedaron como absortos, atónitos, ¿verdad? Llenamente abrumados del espectáculo de ese episodio en su vida que ellos estaban viendo, que el Señor Jesucristo viene. Y dice la palabra que ellos se quedaron mirando hacia arriba. Y no sabemos, pudieron haber estado mirando por horas o tal vez por días. Pero el Señor, en su gracia y en su misericordia, el Señor manda dos ángeles, que de no ser por estos dos ángeles, ellos como que no salen de su estupefacción. Y estos dos ángeles les dicen: hey, ¿por qué están mirando hacia arriba? Dice. ¿Por qué están mirando hacia arriba? Dice. He aquí, dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. Como que van y les dice: hey, regresen nuevamente. Pongan atención. Y estos ángeles les dicen: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Tremendo. Esta es la tercera confirmación que sucede en este evento con los discípulos. Los ángeles confirman que el Señor Jesucristo va a venir nuevamente. Ellos le confirman. Es decir, es un mensaje del cielo hacia los discípulos. Y los discípulos como que entran en la realidad y dicen: sí, ese mismo Jesucristo que ellos miraron que se iba al cielo. Los ángeles tienen el mensaje del Padre eterno y le dicen: ese mismo Jesús, dice ahí, Él vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esa es la tercera confirmación. No solamente la venida del Espíritu Santo, no solamente la capacitación que ellos van a tener, sino también la tercera y la más importante, hermanos, que dice ahí que el Señor Jesucristo va a venir nuevamente, hermano. ¿Y qué sucede después de esto, hermano? Los discípulos regresan a Jerusalén a orar
y a esperar. Pentecostés está muy pronto en suceder, a un capítulo de distancia, capítulo 2 del libro de los Hechos, a días de que pase esto, hermano. Está a muy corto tiempo, lo que significa que el poder del Espíritu Santo podría capacitarlos a ellos para cumplir la gran comisión que el Señor les dijo que hagan. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y me seréis testigos hasta lo último del mundo, y les capacita. Sin embargo, debemos de decir esto, hermano, que ellos nunca se olvidaron de la promesa de su regreso. Se ocuparon fielmente de la tarea que el Maestro, que el Señor Jesucristo les había encomendado, y gloria a Dios por eso, porque lo hicieron de una manera excelente, tan excelente y tan bien hecha, que hasta el día de hoy usted y yo podemos coger la Biblia y podemos aprender de lo que ellos hicieron, de lo que el Señor Jesucristo les dijo que hagan, hermano. Y por eso hay iglesias y por eso hay congregaciones, porque ellos cumplieron fielmente la comisión que el Maestro, que nuestro amado Señor Jesucristo les mandó a que hiciesen. Sin embargo de esto, hermano, a pesar de su fidelidad en su ministerio, hermano, los ojos de sus corazones, mientras ellos predicaban la palabra y cumplían todo su ministerio, los ojos de sus corazones estaban hacia arriba, mirando y anhelando y puestos atentos en que su esperanza se haga realidad en el regreso de su Rey, en el regreso de su Salvador. Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermosísimo y especial. Si ellos fueron defraudados, frustrados al verle al Señor Jesucristo morir en la cruz, esa esperanza revivió, resucitó, se levantó nuevamente con nuestro Señor Jesucristo resucitado, hermano. Y esa es la esperanza, hermano, de la que hoy vamos a hablar. Por eso, hermano, los discípulos lo hicieron bien, porque mientras ellos cumplían la gran comisión, su corazón estaba atento al cielo, al regreso de su Rey, de su Redentor, hermano. A diferencia de los discípulos de Jesucristo, amados hermanos, la triste verdad es que muchos cristianos hoy en día, si bien afirman tener un gran amor por su Salvador, prefieren que Jesucristo no regrese durante su vida. Y eso es una triste realidad, amados hermanos. O al menos prefieren que el Señor Jesucristo no regrese hasta que tengan por lo menos 99 años de vida, hermano. Eso es muy, muy triste. Después de todo, ¿verdad? Hay tantas emociones por experimentar en esta vida, ¿verdad? Y nosotros vemos que hay creyentes, hermanos, que hay creyentes que juegan a ser cristianos los días domingos y el resto de la semana juegan a estar en el mundo. Hay cristianos que durante la semana están con su pie en el mundo y el domingo vienen a la iglesia. Hermano, eso es muy triste. Hay cristianos que durante toda la semana mezclan lo que es la música del mundo con la adoración a Dios. Hay cristianos, hermano, que hoy día juegan con el pecado y se deleitan en el pecado y vienen supuestamente el día domingo arrepentidos a pedir perdón. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay gente que se dicen y que dicen amar a Jesucristo, pero les gustan los bailes, les gusta la música del mundo, les gustan las drogas, les gusta deleitarse en el pecado. Claro, obviamente, y si Cristo regresa ahora, Él podría interrumpir todos estos planes y sueños que ellos tienen. Yo he conocido mucha gente, muchos cristianos, que dicen, yo me casé joven, y ahora que ya tienen sus 30, sus 40 años, dicen, ahora quiero disfrutar lo que no viví de joven. Hermano, ¿qué mentalidad es esa? Y se regresan al mundo y dejan los caminos de Dios. Y ahí están en los bailes, en las discotecas, pecando, fornicando, adulterando, con esa excusa de que yo
no disfruté la juventud. Hermano, eso no es así. Eso no es de un creyente, hermano. Claro, se frustran todos esos planes y sueños que ellos tienen. Y dicen, yo jamás experimenté tal cosa, yo jamás experimenté tal cosa. Y hermano, y se meten en esos problemas del mundo, hermano. Es decir, la esperanza común, al parecer, es que Jesús se retrase. Y se les pregunta a esas personas, oye, ¿qué harías si Jesucristo viniera hoy día? Ellos dicen, no seas loco, estás mal, dicen. No, que va, todavía tenemos que vivir. Esa es la mentalidad que el mundo ha puesto en muchos cristianos, que Jesucristo no regrese. Y mientras más se tarde es mejor, así dicen. ¿Por qué? Porque todavía estas personas, hermano, quieren o desean disfrutar de los placeres que el mundo ofrece. Pero no así nosotros vemos a los discípulos de Jesucristo, hermano, y hasta aquí la introducción. Y esto nos lleva, hermano, justamente al primer punto, hermano. ¿Cuál era la esperanza de los discípulos? ¿Cuál era? ¿Por qué hizo esta esperanza en los discípulos tan especial a los discípulos? ¿Qué es lo que sucedió con ellos, hermano? ¿Qué es lo que les hizo tan especiales a los discípulos de Jesucristo en ese tiempo? Y es justamente la esperanza que ellos tenían en la segunda venida. Eso es lo que les hizo tan diferentes en cuanto a la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Era de una importancia suprema para la iglesia primitiva. O sea, la venida de Jesucristo nuevamente era tan real en los discípulos de Jesucristo, era tan viva, tan verdadera en ellos, que esa segunda venida, esa esperanza en la segunda venida de nuestro amado Jesucristo es la que determinó su vida cristiana. Esa esperanza en la segunda venida de Cristo es la que determinó su manera de ser, es la que determinó su amor por Cristo, es la que determinó lo que ellos iban a hacer en la gran comisión, es la que determinó cómo ellos eran y cómo serían como creyentes, hermano. Es decir, la esperanza en la segunda venida de Jesucristo, en los discípulos de Jesucristo, en la primera iglesia, era muy, muy importante. Era la base de su predicación, de hecho. Y usted ve, hermano, a partir del libro de los Hechos, la base de la predicación del evangelio en la primera iglesia, en los discípulos, era justamente eso: Jesucristo viene. Por eso es que esa esperanza que tenían los discípulos en la venida de nuestro amado Jesucristo es la que determinó absolutamente toda su vida, su familia, su caminar, su ministerio, su evangelización, todo lo que ellos eran, su manera de hablar, su manera de predicar, estaba basada específicamente en la esperanza de que Jesucristo viene. Y eso es lo que ellos predicaban. Sin embargo, hermano, hoy en día se ha eliminado esta enseñanza. No existe, no se predica de la segunda venida de Cristo. De hecho, hay pastores que dicen que Jesucristo no viene, que Jesucristo se va a tardar. Y hay denominaciones y hay pastores que lo dicen textual y literalmente, que Jesucristo no viene. Viva la vida, así dicen. Y eso no es así, hermanos. Eso no es así. A mí me da mucha tristeza. Me da muchísima tristeza ver cómo el mundo y cómo los pensamientos y cómo los estándares del mundo han influenciado tanto en las iglesias y en las denominaciones hoy en día. Es tremendo. Leí un reportaje la semana pasada. Póngale atención, hermano. Leí un reportaje la semana pasada de una pastora en una iglesia bautista. Póngale cuidado. De una pastora en una iglesia bautista. En primer lugar, amados hermanos, nosotros sabemos que una mujer no puede pastorear una iglesia, que puede conocer la Biblia, que puede enseñar, que puede ayudar en un ministerio en la iglesia. Eso es correcto, pero lo dice bíblicamente. Pero que sea pastora, que sea la que lleve una congregación, bíblicamente no es cierto. Entonces, ¿qué sucede con esta mujer? Pastora en una iglesia bautista en Estados Unidos. No recuerdo la ciudad de donde está esta mujer pastoreando esa iglesia, pero ahí no queda la cosa. Esta mujer, aparte de que es pastora de esa iglesia bautista, es lesbiana. Tremendo, hermano, tremendo. Entonces resulta que el papá de esta pastora lesbiana
fue el señor pastor, el pastor principal de esa iglesia bautista. Tremendo, hermano, tremendo, muy serio. Entonces tú ves como este hombre y esta mujer, el papá y la hija lesbiana, cogen la palabra de Dios y la tergiversan, ¿sí?, para justificar lo que ellos están haciendo. Tremendo. Tremendo ver cómo las iglesias hoy se han vuelto prácticamente discotecas, con luces, sonido, humo, extravagancia total, hermano. Es muy triste. No hay un concepto verdadero de lo que es la adoración hoy en las iglesias, no lo hay. Entonces vemos cómo los estándares, los moldes del mundo, perdón, han influenciado hoy día tan grande en las iglesias, hermano. Y este es un pequeño ejemplo que vemos. No así, hermano, en la iglesia primitiva no fue así. Hoy no se predica de que el Señor Jesucristo viene. Hoy se predica, hermano, y las iglesias son llenas cuando se predica de prosperidad y de milagros. Las iglesias son llenas. Y es muy triste. Campañas de milagros. Hermano, yo quisiera decirles a todos esos profetas, esos pastores que supuestamente tienen el don de sanidad, que se vayan a un hospital y que vivan ahí en los hospitales sanando a los enfermos. Dicho sea de paso, todas las sanidades que hay en esas iglesias son un efecto placebo, nada más. No son milagros realmente que suceden. Y la gente es engañada y manipulada. Y eso es muy triste, hermano. Milagros y sanidades, las iglesias llenas. Prosperidad, las iglesias llenas. Pero ¿quién predica, amados hermanos? ¿Quién predica de que Jesucristo ya viene? Y si viene hoy, gloria a Dios, hermano. Que venga el Señor Jesucristo, pero que venga ya. Anhelamos tu venida, amado Jesús. Pero hoy no se predica esas cosas. Hoy se predica solamente lo que quieren escuchar. Que te va a ir bien y profetizan y esas cosas, hermano. Basura. Gracia barata, no vale nada. Azúcar y papel no vale absolutamente nada. Hermano, era tan especial la predicación de los discípulos de Jesucristo en base a la esperanza de que Él viene, que de hecho, hermano, la esperanza de los creyentes en el primer siglo era tan real, tan viva, tan especial, amados hermanos. Sabe que ellos no se saludaban como usted y yo nos saludamos hoy. O sea, por ejemplo, le veo a mi hermano Fernando que está ahí atrás de la cámara y le digo, hola mi hermano Fernando, y le doy la mano. Así no se saludaban ellos. Y el hermano Fernando me decía, oh pastor, buenas tardes, ¿cómo está? Que Dios le bendiga, y me daba la mano. No, así no se saludaban. O no se saludaban, hermano, ¿cómo está? Buenos días, hermana, ¿cómo está? Buenos días. No, así no se saludaban. ¿Sabe cómo se saludaban? Era tan especial. Perdón, el sentido de que la urgencia de que Jesucristo venga ya en ellos era tan profunda, tan viva, de la necesidad en cuanto a la venida de Cristo era tan real, hermano, que ellos se saludaban diciéndose Maranata. O sea, cuando yo le veía a un hermano y le decía, hermano Maranata, hermana Maranata y pastor Maranata, ¿sabe qué significa Maranata? ¿Sabe qué significa Maranata? El Señor Jesucristo viene pronto, el Señor viene ya. Es decir, esa era la manera en que ellos se saludaban, hermano. Y cuando tú le veías y le saludabas a un hermano, le decían, el Señor viene ya. Hermana, el Señor viene ya. Hermano, el Señor viene ya. De esa manera es que ellos se saludaban. Y lejos, hermano, de estar con la duda o la posibilidad de que el Señor Jesucristo no venga, hermano, ellos se aferraron, hermano, a esa esperanza del regreso del Señor Jesucristo como la culminación de todo lo que habían creído por medio de la fe en Jesucristo, hermanos. Y ojalá usted esté diciendo allá un amén, hermano, un amén, hermano. Sin importarles, obviamente, hermano, la persecución, la tribulación, incluso la muerte, hermano. Ellos siguieron predicando que Jesucristo ya viene. Es decir, amados hermanos, lo que mantenía su fe era precisamente el hecho de que ellos tenían la esperanza que viene Jesucristo pronto, por segunda vez. Es decir, lo que mantenía su fe en su predicación, hermano, lo que les mantenía vivos a ellos era el hecho de la convicción plena en su corazón de que Jesucristo vuelve pronto. Y los evangelios lo demuestran. Amados hermanos, los evangelios lo demuestran. El libro de los Hechos lo demuestra. Las epístolas paulinas lo demuestran.
Dice ahí en Mateo capítulo 24 y versículo 27, dice, porque el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo va a ser súbita, inminente. Va a ser inesperada. Mateo capítulo 24 y versículo 36. Pero el día y la noche nadie sabe, dice. Sino solo, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es decir, va a ser inesperada. Es decir, la palabra de Dios, los evangelios nos confirman y nos afirman categórica y rotundamente que Jesucristo va a venir por segunda vez. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 14 y versículo 62 que va a ser visible. La venida de Cristo va a ser visible, dice ahí. Y Jesús les dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo, dice, en las nubes del cielo, es decir, va a ser visible. Y no solamente eso, sino que dará lugar a la redención definitiva de sus elegidos, según lo que dice Lucas capítulo 21 y versículo 28. Ahí dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dice. Qué lindo, hermanos. No solamente eso, sino que la garantía de que Jesucristo viene por segunda vez nos garantiza, amados hermanos, que está dada por medio de su palabra. Ahí en Juan capítulo 14 y versículo 3 dice, el Señor Jesucristo está hablando Él está hablando con sus discípulos ahí, dice, Juan 14, 3, y si me fuere y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, el mismo Señor Jesucristo ratifica su segunda venida. Por lo tanto, amados hermanos, todos los discípulos de Jesucristo, o los que somos seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Debemos de vigilar y de estar vigilantes en cuanto a su venida. Mateo capítulo 25 y versículo 13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar velando, hermanos, tenemos que estar atentos, no dejándonos engañar por falsas doctrinas, por falsos maestros, hermanos. No, debemos estar velando. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, una vida de oración, hermano. Amén. Y ojalá usted diga ya que está viendo, hermano, un amén muy, muy fuerte. Y no solamente eso, hermano, sino que el Señor demanda para su segunda venida que nosotros, hermanos, vivamos fielmente, hermano. Ahí en Lucas capítulo 19, del versículo 12 al versículo 26, el Señor nos habla de una parábola de las minas, cuando el Señor dice que es el Rey y Él da una mina a 10 discípulos, dice, ¿verdad? Cada mina equivale a 100 monedas, que unos invirtieron esa moneda que les dio, esa mina, y producieron más, pero hubo uno que la escondió. Y el Señor establece un juicio a aquel hombre que escondió ese don que Dios le dio. Hermanos, si el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos y el Señor nos ha preparado y nos ha capacitado por el Espíritu Santo en nosotros, entonces nosotros debemos de ser fieles en lo que Él nos ha dado, en los ministerios, en los dones, en los talentos que Él nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque esa historia de las minas que vemos ahí, dice que al que no hizo nada, al que escondió porque él tenía miedo, dice, él tenía miedo de su Señor. Dice que lo poco que él tenía se le quitó y se le dio al que más tenía. Hermano, yo creo que todos los que creemos en Cristo, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hermanos, Dios nos ha dado dones y talentos. La pregunta es, ¿estás siendo fiel con el Señor? Para cuando Él venga, Él te va a pedir cuentas de los dones y los talentos que Dios te ha dado. Unos serán buenos para predicar, otros serán buenos para evangelizar, otros serán buenos para enseñar, otros serán buenos para exhortar, para animar. Hermano, hay cantidad de dones y talentos que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia. No los escondas,
Porque cuando venga el Señor Jesucristo, Él te va a pedir cuentas de lo que Dios te ha hecho y de lo que Dios te ha dado. Y obviamente los que producen más son llamados siervos fieles. Pero los que han escondido sus dones durante muchos años son los llamados siervos infieles. Entonces, hermano, esto nos hace recapacitar para que la fidelidad en nosotros en cuanto a los ministerios, a los dones y talentos que Dios nos ha dado, hermanos, las vivamos, porque cuando el Señor Jesucristo venga, Él nos va a pedir cuentas de ello. Y no solamente tenemos una evidencia bíblica de que el Señor Jesucristo viene por el testimonio que tenemos en los evangelios, sino también en el libro de los Hechos. Mire ahí Hechos capítulo 1 y versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Claro, hermanos, el libro de los Hechos nos habla de eso, que Él va a venir para restaurar justamente todas las cosas. Ahí, si vamos más adelantito, en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17 y versículo 31, dice, Hechos capítulo 17 y versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que el Señor Jesucristo cuando venga, Él va a venir como un juez supremo. Hermano, esto tenemos que tenerlo muy claro. Esto es muy importante que nosotros tengamos. Pero no solamente los evangelios, sino también el libro de los Hechos, sino también, hermano, las epístolas también nos hablan de esta certeza de la segunda venida de nuestro amado Jesucristo, de la esperanza que nosotros tenemos. Y debemos, obviamente, centrar nuestra atención en el inminente regreso de nuestro amado Jesucristo, de nuestro amado Salvador. Hay en el libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 13, dice así, porque a vosotros hablo, dice, está hablando el apóstol Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro, dice, mi ministerio. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? Hermanos, sencillamente, hermano, que el apóstol Pablo les está exhortando a los hermanos de la iglesia, hermano, ahí en Roma, a despertar de su letargo espiritual. Porque a veces nos conformamos como creyentes, ¿verdad? A veces nos conformamos con sencillamente cumplir con ciertos requisitos y ya está. Voy a la iglesia el domingo, sirvo acá, ayudo acá y ya está. No, hermano, la vida cristiana es mucho más que eso. La vida de un creyente, de un discípulo de Cristo es mucho más que servir los domingos en la iglesia. Es de domingo a domingo una vida cristiana, de predicar la palabra, de dar buen testimonio, de dar frutos dignos de arrepentimiento, de que nos conozcan por los frutos, de que nuestra conducta sea pura y casta, honesta, delante de los hombres impíos que no conocen a Dios y que ellos vean a Cristo en nosotros. Si ve, el apóstol Pablo les está exhortando a ellos, hermano, a que despierten de ese dormir espiritual, hermano. Les anima prácticamente, hermano, que salgan de ese letargo espiritual. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8, dice algo impresionante. Dice algo impresionante, hermano, que yo considero, hermano, debe de ser nuestra bandera como creyentes. ¿Verdad? Dice ahí, 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 8, dice, por lo demás, está hablando Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también, dice, a todos los que aman su venida. Si ve, amados hermanos, nuestro estándar debe de ser amar su venida. Nuestra predicación debe de ser amar la venida. Nuestra manera de ser, nuestro respirar debe estar dirigido y conducido justamente en amar la venida de Jesucristo, hermano. Los que anhelan, dice,
la venida de Jesucristo. Y esa debe de ser nuestra vida diaria, nuestro testimonio diario, anhelar que el Señor Jesucristo venga pronto. Ahí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 7 dice, de tal manera, dice, que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nos anima a esperar al Señor Jesucristo. Nos anima a que tengamos esa actitud diaria, todos los días, reverente, de esperar de que venga nuestro amado Jesucristo, hermano. Más adelante, en el capítulo 15 y versículo 52 de 1 Corintios, dice, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, dice, seremos transformados. Describe lo rápido que serán estos eventos en ese día, hermano. Así, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, dice. La segunda venida de Jesucristo va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Más adelante, hermano, Pablo va a llamar a este evento de la segunda venida de Cristo el día de Cristo. Qué lindo, hermano. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Hermano, ese día de la segunda venida de nuestro amado Jesucristo, cuando Él venga, hermano, todos los que creemos en Jesucristo vamos a ser redimidos, vamos a ser perdonados. Se va a llevar efectivo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, porque hoy lo tenemos de una manera posesional, pero cuando Él venga por segunda vez, verdaderamente vamos a ser redimidos, de tal manera que nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Impresionante, hermano, impresionante. Quisiera invitarles a leer acá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Yo creo que es muy pertinente para lo que estamos viendo, amados hermanos. ¿Y qué tiene que ver con la segunda venida de Cristo, hermano? Porque es real, es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Dice ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, mire, Pablo, el tema aquí, el contexto acá que el Señor está dando a través de Pablo es justamente su segunda venida. Él está hablando de su segunda venida, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de un hecho fundamental, de un hecho específico. Es decir, que no solamente el Señor Jesucristo viene, sino que nosotros nos reunimos con Él. Os rogamos, hermanos, hay una rogatoria de parte de Pablo ahí, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Rotundo, específico y contundente, hermano. El Señor nos exhorta, hermano, a que no nos desviemos a otro camino, porque hay falsos maestros, porque hay lobos vestidos de ovejas, porque hay pastores que enseñan y tergiversan la palabra de Dios a su modo, a su conveniencia. Pero aún así el Señor, hermano, nos exhorta a que no nos apartemos de ese camino. ¿Por qué? Porque el contexto y la parte central de esto, hermano, es que el Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo es pronto y nuestra reunión con Él es cierta. Por eso dice ahí en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición. Es impresionante, hermano. Es impresionante. Y no solamente eso, hermano, que nosotros vamos a hacer esto. Mire lo que dice ahí, versículo 4, el cual se opone, hablando de este hombre de pecado, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Claro, el Señor Jesucristo siempre nos advirtió de esto, hermano. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que en su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces, dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermano, nuevamente, si ve, el tema central aquí es la venida de Cristo, que no solamente trae redención para sus creyentes, sino también trae juicio y castigo para aquellos que han obviado y han despreciado la salvación que hay por medio de Jesucristo, hermano. Y con todo engaño y de iniquidad, dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeren al ver la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, la venida de Cristo trae redención para nosotros los creyentes y trae juicio para aquellos a quienes han despreciado la cruz de Jesucristo. Esto es muy serio, hermanos. Esto es tremendamente serio. O sea, la venida de Cristo implica la destrucción de sus enemigos. Así de simple, hermano. Es decir, como primer punto, hermano, la esperanza de los discípulos era tan real en su venida que lo estamos viendo y lo estamos demostrando bíblicamente. Esto nos lleva al segundo punto, hermano. ¿Qué clase de esperanza era la que tenían los discípulos, hermano? ¿Qué clase de esperanza era? Vamos a leer ahí en Tito, capítulo 2, del versículo 11 al 14. Es lindo, es sublime, es hermoso, es bello. Mire lo que dice ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué hermoso, hermanos. Aquí el apóstol Pablo lo que está hablando con respecto a la gracia, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Él no está hablando acerca del atributo que Dios tiene en sí, de su gracia, sino lo que Pablo está hablando aquí al referirse a la gracia se refiere a Jesucristo mismo, quien es la gracia divina encarnada, el regalo supremo de Dios para la salvación de todos los hombres que por medio de la fe creen en Él. Juan 3:16. Es decir, esta salvación es transformadora. Hermano, esta salvación es un nuevo nacimiento. Es evidente en la vida de un creyente. Produce una nueva manera de vivir, hermano. Produce una vida nueva en el poder, hermano, del Espíritu Santo. Produce una nueva vida, hermano, que agrada a Dios. Produce una vida nueva en la que el poder del pecado no se sujeta a la persona, sino que el poder del pecado ha sido quebrantado. Es decir, esa persona que abraza la verdad de Jesucristo, que ha sido redimida, que ha recibido la gracia de Dios, que es Jesucristo en su vida, ha producido un nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya no juega con el pecado, no se deleita en el pecado, se aparta del pecado. Hay frutos dignos de arrepentimiento, se ve, se nota, son evidentes los frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, establece en su vida los estándares que Dios ha establecido en su palabra. Y esa persona llama lo que Dios llama malo, esa persona también llama malo. Y lo que Dios llama bueno, esa persona también llama bueno. Por esta razón, hermano, la esperanza en la venida de Jesucristo para el creyente es viva y produce paz y produce gozo, hermano. Como dice ahí en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo
y de toda paz. Si ve, esa esperanza, hermano, esa esperanza viva, hermano, produce en la vida del nuevo creyente, en la vida del que ha nacido de nuevo, hermano, en aquel creyente que se aleja del pecado, que da frutos dignos de arrepentimiento. Esa esperanza en Jesucristo, esa esperanza bienaventurada que llama Pablo, da gozo, dice, y da paz, hermano. ¿Para qué? Para creer en la palabra de Dios. Eso es lo que sucede, hermano. Por eso esa esperanza es viva, porque trae paz y trae gozo. Esa esperanza viva, hermano, nos confirma nuestra redención. Ahí dice, lo acabamos de leer, nos confirma nuestra redención, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el pago legal que hizo el Señor Jesucristo al Padre, que la transacción económica que hizo el Señor Jesucristo al Padre fue cancelada totalmente. Por eso es que usted y yo hemos sido redimidos, es decir, la compra que hizo el Señor Jesucristo al Padre, Él pagó absolutamente todo, no debe nada. Y pagó, hermano, de una manera impresionante. Esa compra es real y verdadera. El precio que pagó nuestro amado Señor Jesucristo es en la cruz. Su sangre derramada, su sacrificio. Por eso es que hemos dejado de ser cautivos del pecado y hemos sido rescatados para una vida eterna. Y eso nada más lo produce la esperanza de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Hermano, es evidente que los escritores y los creyentes del Nuevo Testamento y de la primera iglesia miraron la venida de Cristo como una fuente constante de gozo y de motivación para vivir una vida cristiana. De la misma manera, debería de ser cierto para nosotros hoy día, como hijos de Dios. La llegada de Jesús, la segunda venida de Jesús desde el cielo, debe de ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, la esperanza que sostiene nuestras vidas y que da vida a nuestras vidas, hermanos. Y donde usted está ahí, amados hermanos, si usted está viendo este video, y si usted como creyente, hoy día el Señor le ha hablado, hermano, y si usted tiene que rectificar en algo, pídale a Dios. Yo voy a orar por usted para que el Señor le bendiga. Y si usted tal vez no entendía este mensaje o no ha escuchado alguna vez acerca de este mensaje así, hermano, pues es hora de que usted viva con esa esperanza de la segunda venida de Cristo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque la esperanza que sostiene nuestra fe es el hecho de que tú vas a venir por segunda vez a recoger a tu iglesia. Amado Padre, te pedimos que vengas pronto. Amado Jesús, vuelve pronto, ven pronto. Y que esa esperanza que hay en nosotros en tu segunda venida nunca se decaiga, sino que más bien le dé vida a nuestra vida. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén.